Cultura Pop, un programa del Centro Cultural Tiltil, un espacio para conversar sobre agenda cultural, panoramas, patrimonio, oficios locales y todo lo que mueve la cultura a nivel local y nacional. Conduce Javiera Desmartis y Tomás Ahumada. Cultura Pop, cultura viva desde Tiltil. Estamos nuevamente en Cultura Pop, un programa del Centro Cultural Tiltil para Radio Tiltil. Bueno, este programa es para conversar sobre la agenda cultural, los panoramas, los oficios y todo lo que mueve a la cultura en Tiltil. Y bueno, quiero saludar a nuestra conductora Javiera Desmartis. ¿Cómo estás, Javiera? Hola a todos y todas, aquí muy bien en este nuevo programa de Cultura Pop. Estamos en el programa del miércoles 18 de febrero y tenemos dos grandes invitados, dos grandes amigos de la cultura acá en nuestro querido Tiltil. Quiero saludar primeramente a nuestro amigo Gonzalo Herrera. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, muchas gracias. Qué honor estar aquí en este programa. En este proyecto llamado Radio Tiltil. Bueno, contar que Gonzalo es vicepresidente de la Corporación Municipal de Cultura y es una persona que ha aportado bastante en el ámbito cultural, también en el ámbito climático, y nos tiene muy contentos recibirte el día de hoy acá. Sí, y además nos acompaña el día de hoy en este tema tan especial que hablaremos hoy día sobre los trenes, Randolph Acuña, de agrupación AES20 Tiltil. ¿Cómo estás? Muy agradecido, Javiera, por la invitación ahí. Esperamos ser un gran aporte. Hemos tratado de seguir haciendo cierta cultura, en este caso del ferrocarril. Así que muy agradecido por la invitación. Sí, estos dos grandes amigos, Gonzalo y Randolph, cada uno por su parte han trabajado incansablemente por el tema del patrimonio ferroviario, que es algo que marca un poco la comuna en Tiltil, ¿no, Javiera? Sí, amante de los trenes, una máquina que nos unió, nos conectó, nos hizo surgir como comuna en esos años. Ahí nos van a ir contando un poquito. Bueno, y Randolph, bueno, aparte escritor de un libro aquí que le editamos hace poquito, también le vamos a preguntar sobre ellos, historias de unos AES. Vamos a tener grandes sorpresas en el programa del día de hoy, pero antes de partir este programa Cultura Pop, vamos a ir con una canción que se llama Rieles que Brillan, de Tribu de Ya. Y estamos de vuelta con Cultura Pop, el programa del Centro Cultural Tiltil para Radio Tiltil. Y bueno, quiero saludar nuevamente a nuestros amigos Gonzalo Herrera y Randolph Acuña. Randolph es parte de una agrupación llamada AES20 Tiltil, que ha desarrollado diferentes exposiciones, principalmente, acá en Tiltil y también en la quinta región. Pero antes, un poco para contextualizar lo que es el patrimonio ferroviario de la primera zona, quería consultarte, Gonzalo, que tú eres un investigador en torno a la historia tanto de Tiltil como en torno al ferrocarril, que nos cuentes un poco cómo parte el ferrocarril en la historia de Chile y cómo impacta el fenómeno en Tiltil. Bueno, hay que pensar que el siglo XIX, o sea, un siglo y medio y atrás, es, digámoslo así, el siglo de los ferrocarriles en el mundo. Y Chile no estuvo ajeno al desarrollo de esta nueva tecnología de transporte. Y hay tres proyectos básicamente con los que se inicia esto en Chile. El primer ferrocarril, el de Caldera a Copiapó, que se inaugura en 1851. El también ferrocarril de Santiago al sur y el ferrocarril que aquí conocemos tanto de Santiago a Valparaíso, que se inaugura el año 1863. ¿En qué momento, por ejemplo, llega esos proyectos o ese impulso hacia Tiltil? Bueno, es una historia un poquito más larga, porque primero se comenzó a estudiar a fines de la década de 1840, comienzo del 50, por dónde debía ir el trazado del ferrocarril Santiago-Valparaíso. Piensen ustedes que ese trazado no es recto, no es como la ruta 68, que va en forma directa y tiene una longitud de unos 110 kilómetros. El ferrocarril Santiago-Valparaíso tiene que sortear la cordillera de la costa, y en ese tiempo se pensó en dos áreas para su construcción. Uno era a través de Melipilla, y la otra, la que nos benefició a nosotros afortunadamente, que es la que pasa por Tiltil y llega a Yayay. Este trazado puede remontar la cordillera de la costa en menor altura, alcanza más o menos unos casi 1000 metros en el sector La Cumbre,
y llega hacia Quillota, que era otra gran ciudad, y finalmente a Valparaíso, con un trazado que supera los 180 kilómetros. O sea, es prácticamente la mitad más largo de lo que hubiese sido un trazado directo o más lógico. Eso hizo su construcción bastante más larga. Y hay una serie de historias de cómo se pudo construir, porque inicialmente el trazado iba de Valparaíso a Viña del Mar, Concón, y siguiendo la olla, digamos, digamos, los márgenes del río Concagua, llegaba a Quillota. Pero las famosas dunas de Concón que están tan famosas ahora con los edificios que casi se caen, también fueron en ese tiempo un impedimento para que el ferrocarril pudiese cruzarlas, puesto que las vías se hundían en estas famosas dunas, y eso cambió el trazado por donde va actualmente, que es Villa Alemana, Quilpué, Limache, y desde ahí hacia Quillota, Calera, Yayay, Tiltil, Santiago. Y estamos hablando en Copiapó se apareció el primer ferrocarril, ¿o no? Sí, exactamente. La primera línea. En Copiapó apareció el primer ferrocarril, que fue un esfuerzo, digámoslo así, privado, minero. Había bastante riqueza, el Chañarcillo, acordémonos, en esos años. Motivó que Guillermo Wheelwright, que fue uno de los precursores de ese tren, y también el de Valparaíso, aunar esfuerzos, contrataran ingenieros, digamos, compraran material rodante que en ese tiempo se traía desde Inglaterra o de Estados Unidos, y pudiese funcionar ese tren. Se dice que fue el primero de Sudamérica, pero en realidad se ha comprobado que al parecer fue el segundo o el tercero. El primero al parecer fue el de Guyana, el segundo el de Lima Callao, que fue el mismo año, en todo caso, los tres fueron el mismo año, 1851. En el caso del chileno se inaugura el 25 de diciembre de 1851. Y hay toda clase de anécdotas. Se cuenta que fue tan la algarabía en el día que se inauguró, y como era ya Navidad, se hizo un gran banquete, y el maquinista estaba muy ebrio y que no pudo entonces realizar echar a andar el tren, y afortunadamente había otra persona que también tenía los conocimientos, y fue él quien finalmente pudo hacer el recorrido con las autoridades, ¿no? Que estaba todo preparado, había un banquete, pero había un viaje en trencito ese día, pero afortunadamente se pudo hacer. Bueno, en este sentido, recordando la historia de los trenes, tenemos aquí, bueno, como les comentábamos, a Randolph Acuña de Agrupación AES 20, quienes llevan 8 años ya con esta una iniciativa de un museo itinerante con reproducciones, maquetas a escala, implementos históricos del tren. ¿Podrías contarnos ahí un poco? Así es, bueno, como dice Javiera, se transformó en realidad en un museo itinerante. Hemos recorrido gran parte de la quinta región y el norte de Chile. Hemos podido, en este año 2025, viajamos a Antofagasta, Sierra Gorda y Baquedano, que fue un honor en realidad haber hecho la ponencia y representar a Tiltil en este caso. Fui elegido el tercero en la región metropolitana, con ese logro de poder llegar a exponer de nuestro ferrocarril, porque esa era la idea, de conocer la gente del norte, que conociera nuestro trazado, que es la primera zona. Como dijo Gonzalo, el ferrocarril fue el segundo en Chile, el trazado de Santiago a Valparaíso, ¿ya? Y hemos recorrido en realidad toda la quinta región, en gran parte. Santiago hemos estado muy pocas veces, pero el fuerte y se concentra en la quinta región. A la gente le gusta mucho lo del ferrocarril. Recordar que aparte de las maquetas, como dice Javiera, tenemos accesorios que van desde el 1863, cosas que son de la inauguración del ferrocarril. Tenemos accesorios de esa época en realidad, ¿ya? Hasta el 2005, donde ya se catapulta un poco, digamos, lo que eran los pasajes, por ejemplo, el boleto que todos conocían de cartón, que ahí se cierra y pasa lo que es la actual tarjeta. Y yo les quería consultar porque hay como una épica en torno al tema del ferrocarril, porque yo, por ejemplo, alcancé a andar en el tren al sur, por así decirlo, hasta Puerto Montt. Me acuerdo que uno pasaba toda la noche en el tren, fui con mis papás cuando chico, pero claro, no alcancé a vivir la época de esplendor del tren, y sobre todo ustedes viviendo acá en Tiltil. ¿Por qué existe ese cariño hacia este medio de transporte que, por ejemplo, no es el cariño que uno le tiene a los buses, por ejemplo, claro, o a otros tipos de transporte?
Bueno, yo no sé, pero hay que pensar, por ejemplo, que viajar antes del ferrocarril significaba hacer trayectos muy largos. Por ejemplo, de Santiago a Tiltil era un viaje que tardaba entre 8 a 12 horas, más o menos, en carreta. Con el tren, en sus primeros inicios, locomotoras a vapor, se acorta un poco menos de una hora. Los trenes además tienen un gran espacio, son muy espaciosos, permiten comercio, después empieza el Malta, Pilsener, empiezan un montón se empiezan a vender cosas. Las estaciones también se llenan de venteras, de venta de sándwiches y cosas. Entonces eso va haciendo que sea más agradable el viaje en tren. Y en sus inicios, como les decía, se va acortando. Además, la locomotora, el vapor, el pito, tiende a ser como atractivo. A los niños les llama la atención inmediatamente lo que es un tren. Y a todos yo creo que nos va llamando la atención. Yo creo que ese cambio tan sustantivo que tuvo el transporte a nivel mundial y Chile también, esto de demorarte el 10% de lo que te demorabas antes, junto a ir sentado, a tener baño, tener comercio, es un lujo. Yo creo que equivale a que ahora tuviésemos un tren de altísima velocidad y nos demoráramos, no sé, una hora a Puerto Montt, imagínate. Entonces, esa fascinación yo creo que viene un poco por eso. Y en ese sentido, para poder aterrizar el tema del ferrocarril a Tiltil, si pudiéramos hacer un poco de historia, ¿cómo está configurado Tiltil en torno al ferrocarril? ¿Cuáles eran las estaciones que existían? ¿Cuáles eran los puntos de encuentro? Por ejemplo, cuéntenos un poco, Randolph. Bueno, con respecto a lo que tú preguntas, las estaciones de la primera zona, bueno, en esa época podemos hablar, no sé, del como dice Gonzalo, del vapor, cuando se inician, ¿cierto? En 1863 arranca lo del ferrocarril. La estación en ese tiempo era la estación central, de ahí salía el tren hacia el puerto, llegaba hasta Barón. Barón era ahí estaba la maestranza de ferrocarriles y la casa de máquina en realidad. Después, con el tiempo y los años, se fue alargando hasta el puerto y en 1910 se inaugura la estación Mapocho. Ya con el centenario de Chile se da inicio a la estación Mapocho para dividir, ¿cierto?, los trazados, en este caso la zona 2, que era Alameda hacia Rancagua, San Fernando, y Puerto Montt después a futuro. Y la estación Mapocho era el símbolo del ferrocarril norte, en este caso Mapocho Puerto. Ya igual recordar que nuestro trazado tenía estaciones emblemáticas e importantes, en este caso, o ramales que se llamaban. En este caso el primer ramal, Yayay, que conectaba con el tren trasandino central, que se salía desde los Andes a Mendoza, ¿ya? Y luego la Calera, que salía, ¿cierto?, en longitudinal norte, que era desde Calera hacia Iquique, ¿ya? Y luego el ramal San Pedro a Quintero, que era un ramal, ¿cierto?, que le llamaban el tren a la playa, que muchos arrancaban para ese sector. Estaba Ritoque, ya actualmente el tren del recuerdo está haciendo esos viajes ahora para volver atrás, digamos, al recuerdo en este caso. Pude hacerlo. Claro, no, yo era muy chico y no alcancé. Me gustaría, lo he hecho con el tren del recuerdo, me ha tocado hacer charlas, pero es bonito el viaje, es muy lindo ese recorrido. ¿Y las estaciones de Tiltil, cuáles eran, por ejemplo? Las estaciones de Tiltil, pero ¿a qué te refieres con la estación? Como los puntos donde... Bueno, partían por Paico, de sur a norte, por Paico, claro. Tiltil, Rungue, Montenegro, La Cumbre. Había una estacioncita entre medio, entre Tiltil y Rungue, que nadie conoce, que se llamaba San Ramón, que en realidad no era una estación, sino que era un punto donde había una cantera, digamos, donde se obtenía material para la vía. Y hasta el día de hoy existen unas ruinas ahí donde había una caseta. Está la caseta, pero no sé si realmente fue operativa, porque no hay registro en realidad, quedó como las bases. Ahora era como para cruzamiento, le llamaban, era el cruzamiento. Pero yo recuerdo haber conocido una persona que vivió en el sector, siendo yo niño, una persona que era muy mayor. Me gustaría ver una foto de eso, estaría interesante. Sí, sería interesante. Y esa era la zona. Y Tiltil tenía el punto más alto del trazado entre Santiago y Valparaíso, que era justamente la cumbre. Se llama La Cumbre, que está después de Montenegro, donde el tren llegaba casi a los 1000 metros más o menos sobre el nivel del mar, creo que 950, por ahí, 850, y ahí comenzaba a descender hacia el valle de Yayay con la estación Enrique May. Que era es el nombre del gran ingeniero que estuvo a cargo de la construcción del ferrocarril Santiago-Valparaíso. Bueno, y recordar igual que Enrique May, igual como dice Gonzalo, que fue el que terminó el trazado desde Quillota a Santiago. Cuando el ferrocarril cumple el trazado de la primera zona, cumple los 100 años, se hace el cambio de nombre, porque era Las Chilcas ese tiempo. Y ahí viene la embajada de Estados Unidos más la embajada, ¿cierto?, de Chile, y se hace una gran ceremonia en la estación con varias autoridades importantes se juntan los trenes.
tal cual, en Yayay, recordando el primer episodio del 1873, y se cambia de las Chilcas de Enrique Ney. Entonces, desde 1910, cuando se realizó la construcción de la estación Mapocho, uno podía llegar a Tiltil en el tren. Exactamente. Claro, no, desde Estación Mapocho, pero uno podía llegar a Tiltil desde 1863. Ah, perfecto, desde Estación ya. Central. Ya. Pasa que el tren salía a la media, Claro. ahí en Estación Central, no tenía en esos años el gran galpón que existe ahora, corría por Avenida Matucana hasta el sector de Yungay, que se Yungay, llama. Yungay, exactamente. cruzaba el Mapocho, Renca, Quilicura, Colina, que se llama Colina Estación, Colina. Matuco, Polpaico, Tiltil. Un Sí, trazado pasaba bastante por recto. un túnel. Sí. ¿no? Que- En esa El túnel es época, posterior. claro, El posterior. túnel en Avenida Matucana es de la década del 40 y que se construyó justamente porque decían que el tren podía apagar las luces y seguirse guiando por las velitas de las animitas por los cientos de atropellados que había. Era Era muy peligroso. Sí, muy peligroso. Bueno, si recuerdo un año atrás que vino el tren del recuerdo y Claro. se hizo ese viaje Sí. desde Santiago porque- para acá y mucha gente quería participar, así que hay un gran amor, una gran nostalgia por el tren. Hubo unas estaciones muy bonitas, como comentaba, la estación de Tiltil, que era un punto de encuentro, de llegada, de venta, de comercio, que lamentablemente al día de hoy ya quedan algunos vestigios. Por ejemplo, acá está la torre de control, todavía que algo queda la movilización, de sí. esos años. Sí, por caballo de Sí. agua que se ha ido destruyendo. Hay que pensar que en esos años la mayor tecnología era esa, el vapor. El vapor. ¿ya? Y luego un gran adelanto tuvo Chile en la década del 20, 1926 aproximadamente, cuando se inauguran los trenes eléctricos, ¿no? Con las locomotoras Westinghouse, que eran de origen norteamericano, y con toda la telefonía y los sistemas de movilización, y que hicieron que el viaje fuera más rápido. El viaje de Santiago al Valparaíso en un comienzo demoraba 8 o 9 horas, que era que harto, pero es que al lado de hacerlo a caballo o en carretas que se demoraba 2 días, o en algunos más casos las pesado. carretas de carga eran una semana, el tren pasa a hacerlo en 8 horas. Había un servicio que salía en la mañana de Santiago y llegaba en la tarde, y otro que salía en la noche y pasaba toda la noche. Uno podía viajar de Santiago al Paraíso en una jornada. Cuando comienzan los trenes eléctricos en la década del 20, el viaje se acorta a 4 horas, a 4 horas y media, lo cual es indudablemente mucho mejor, y además se hace más regular. Las locomotoras a veces tenían problemas en su carga de agua y se demoraba un poquito más. Entonces estamos hablando de un país también que está en pleno siglo XX, en una época moderna donde los cambios están ocurriendo súper rápido, y estos avances que tú comentabas, Gonzalo, aceleraron, ¿cierto? Tanto los procesos productivos, me imagino, del país, ¿no? Se habla que el año 1913, 1915 había tren entre Iquique y Chiloé, porque pensemos que hubo tren en la isla de Chiloé, entonces uno podía viajar incluso hasta Castro. Bueno, había que pasar el canal de Chacao, obviamente, y había cientos de, no sé si cientos, pero decenas de ramales. Rando hablaba del que iba a San Pedro, a los Andes, para el ferrocarril internacional que iba a Mendoza, pero hacia el sur teníamos a Santa Cruz Pichilemu, teníamos a Las Cabras, teníamos a Seiloca, teníamos después en todo el sector de Arauco, hacia Curacautín, el túnel Las Raíces, que en su tiempo fue el túnel más largo de Sudamérica. O sea, todos los esfuerzos estaban enfocados al ferrocarril, y uno podía llegar casi a cualquier parte del país en ferrocarril. Bueno, con esta primera parte entonces, hablando un poco de la historia del ferrocarril y el patrimonio ferroviario, vamos con una canción muy conocida por, bueno, todos nosotros. Vamos con Tren al Sur, de Los Prisioneros. Y estamos de vuelta con Cultura Pop, el programa del Centro Cultural de Tiltil para Radio Tiltil, y estamos conversando con Gonzalo Herrera y Randolph Acuña sobre el patrimonio ferroviario y cómo generó el impacto que causó acá en Tiltil el tema del tren, y queremos seguir conversando con ustedes acerca de esto. Sí, bueno, en el bloque anterior conversábamos un poco ya del patrimonio y de la agrupación AES20, que ya lleva 8 años trabajando por el rescate del patrimonio ferroviario con este museo itinerante. De eso queremos conversar un poquito más ahora. A mí me llama la atención el nombre AES20. Bueno, AES20, bueno, esto es buena pregunta porque muchos siempre nos comentan, los que no saben, ¿cierto? Bueno, AES20 es el automotor argentino, ¿cierto?, que llegó a Chile en la época del fines de los 70 a Chile, comprado por el presidente Allende,
estos trenes eran 20 unidades, por eso era AIS 20, era el último automotor de la serie Fiat Concord, ¿ya? Por eso, bueno, y mi tren favorito, en realidad, bueno, yo podría haber elegido otro, pero el 20 fue en la época entre el 90 al 92, el último que hizo los recorridos Alameda Puerto, que fue un servicio que se colocó en esos 2 años, que fue muy bueno, y siempre la gente, los fanáticos de los trenes decían el AIS 20 como era el más aperrado, entonces como que todo se centró en él. Y tenía un carro portante, que era un carro que había pertenecido a otro automotor que fue siniestrado en la época del 80, porque recordemos que en la época del 80 Ferrocarriles, la primera zona, vivió un complejo muy de terrorismo, digamos, lo fueron quemando, los dinamitaban, le dinamitaban las vías, los túneles en el sector de entre Limache y Puerto. Fue muy complicado para los ferroviarios en esa época trabajar. ¿Ya? Nosotros por suerte acá en la zona, digamos, de Yayaya a Mapocho era solamente que los apiedraban a los trenes en el sector de Renca, sí, que era lo más grave. Me tocó vivirlo. Ya, sí, y mucha gente salió lesionada de Tiltil, ¿hay recuerdos de eso? Había que bajar las cortinas, me acuerdo. Exactamente, las persianas, las verdes de goma. De goma, eran de goma, sí. Exacto. Sí. Entonces era muy complicado para el servicio ferroviario, los maquinistas y los conductores tenían que ligar todos los días con estos atentados de piedra, bombas en el sector, como te explicaba, de la quinta región, sobre todo. Recordar igual que falleció mucha gente producto de los atentados. Sí. ¿Ya? De hecho mataron a un conductor, no en este sector, pero en el sector de Los Espejos, un ferrocarril que fue asaltado en esos tiempos. Oye, y me acuerdo, tú una vez me explicaste lo que significaba AES, automotor eléctrico suburbano. Claro, se supone que eran suburbanos porque lo contemplaba Alameda a San Bernardo. Suburbano porque era del tramo corto, con 3 puertas, ¿cierto? Para bajar rápido, como el metro, por ejemplo. Como un metrotren. Claro, era como un metrotren. Ese era el sentido para ese servicio. Se vio que eran nuevos, que tenían, digamos, la facilidad de poder correr tramos largos, y se cambiaron al sector Mapocho Puerto, y los trenes que estaban acá, que eran los italianos y alemanes, que ya tenían su década, fueron trasladados como trenes cortos también, y pintados también en algún momento como metrotren hacia Rancagua, San Fernando. Sí. Y quedaron estos trenes acá. Pues yo llegué a esa época, justo cuando estos trenes aparecen, y me enamoré. Siempre le he dicho a todos los que me entrevistan, o mismo Gonzalo, que me enamoré de esos trenes yo, porque llegué a esa época. Okay. Entonces fueron mis favoritos. Viví mucha historia muy linda, con mi abuelo sobre todo, y escribí el libro, como mencionaba Javiera, que se llama Historia de un Oasis, que va contada por el mismo automotor, la historia que yo viví, ¿cierto? Con todos los percances que tuvieron los funcionarios y la empresa de ferrocarril en este caso. Sí, ese libro es muy, muy bonito, porque lo particular que tiene es que tiene 2 grandes historias, que una es la historia del AES contada por el mismo automotor, y la otra historia es contada por un niño que andaba junto con su abuelo y que es fanático de los trenes, y en ese sentido nuestro querido Randolph, lo bonito de ese libro, bueno, que está disponible para descarga en la página web del Centro Cultural de Tiltil, es que es un libro que permite entender también la historia del ferrocarril en Chile. Exacto. Sí, yo creo que va por ese lado. Sí, es como para ver un poco se refleja un poco la historia de no solamente mía, sino que lo que transcurrió en la época de los 80, que fue muy triste. Yo digo triste porque para mí hubieron cosas muy tristes en esa época, que fue impactante, digamos así, como niño. Tenía 14 años, ya 13 años, inocente. No sé, pues se cierra la estación Mapocho el año 87. Antes había ocurrido el accidente de Querón, que el 86, el 87 se cierra la estación Mapocho, y al año siguiente fallece mi abuelo, y yo que andaba como perdido, así como que me llegó todo de un viaje, todo eso doloroso para mí. Oye, y yo, bueno, para centrarnos un poco, ya que mencionaste el accidente Querón, que fue un gran hito muy triste en el año 86, pero acá en Tiltil también tuvimos un gran accidente en Polpaico. De hecho, hay un monolito que recuerda a los fallecidos de un choque con un tren, con un bus. ¿Qué nos puedes contar un poco de eso, Gonzalo? Claro, hay un accidente muy lamentable que enlutó a muchas familias acá en Tiltil, que ocurrió, si mal no recuerdo, el 16 de septiembre de 1955. En ese tiempo estaba en todo su apogeo la industria de cemento de Cerro Blanco, y muchas personas que trabajaban en Cerro Blanco vivían en Tiltil. Diariamente había entonces 2 microbuses que trasladaban a los trabajadores del primer turno.
que no recuerdo exactamente, empezaba me parece que a las 7:30 de la mañana. Entonces ese día, ese fatídico día, había uno de los buses que iba a Cerro Blanco con trabajadores, tuvo la mala suerte de encontrarse, digamos, en ese cruce con un tren de carga que venía de Santiago hacia Valparaíso. Ocurrió una serie de coincidencias fatídicas. En primer lugar, justo a esa hora había un cambio de turno del guardavías, del guardabarreras, digámoslo así, y entonces no había ninguna persona que bajara la barrera previendo que venía el tren. Y por otro lado había mucha neblina, había niebla en concreto. Entonces el chofer del bus encontró la barrera abierta y con la niebla no vio que venía el tren y atravesó. Y eso significó un choque violento con el ferrocarril que dejó 15 o 16 personas fallecidas, todas de acá de Tiltil. Fue una cosa muy lamentable. Pensemos que Tiltil tenía mucho menos población, que todos los quienes murieron eran hombres, jefes de familia, así que eso enlutó enormemente a Tiltil. De hecho, se declaró un duelo, se acabaron las festividades de fiestas patrias, porque esto fue justo previo a las fiestas patrias. Así fue una cosa muy lamentable. Y a raíz de ese accidente es que la vía, o sea, el camino comenzó a pasar, como lo vemos ahora, por debajo del puente, por debajo del puente que está en el río. Uno no llega hasta el cruce, salvo los camiones, los buses que nos dan el galibo, que se dice, no alcanzan a pasar por debajo, sino que normalmente los vehículos ahora pasan por debajo del puente. Eso a raíz de ese accidente. Bueno, un fatal accidente que enlutó, como nos dicen, en esa época, que seguimos recordando. Vamos, ya gracias a AES20 también, que nos ha motivado y nos ha recordado la historia, que siempre hay que recordarla. Hay un monolito en ese espacio, en ese lugar, donde cada 16 de septiembre se hace una breve ceremonia. Y bueno, contarles también que estábamos terminando, gracias a una alianza con Empresa Polpaico, que bueno, eran sus trabajadores también los que iban en ese bus. Se está haciendo ahí un memorial que está quedando bastante bonito, que lo vamos a inaugurar prontamente para darle ahí dignidad también a los familiares y recordar este accidente donde fueron 15 personas las que fallecieron, ¿cierto? Sí, hay personas que sobrevivieron y contaban la historia. Algunos, ya no queda nadie de ese accidente, han pasado muchos años, pero fue realmente una cosa terrible. Claro, así es. Bueno, como dice Gonzalo, fue el primer accidente terrible o grande en la primera zona. Fue el primero con víctimas, digamos, con más gran cantidad de víctimas. Sí. Bueno, la misión que tiene AES20 es poder, a partir de estos eventos trágicos en torno al ferrocarril, un poco reconstituir la memoria de esas personas, de esas familias, porque también tengo entendido que tú, Randolph, participas también en las ceremonias de Querón. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, así es. Yo del año 92 que voy a la ceremonia de Querón, que como asistente en esa época. Y luego cuando se forma AES20 con los grupos de los muchachos, el equipo que es un excelente equipo el que tenemos, ya llevamos 7 años trabajando en Querón, que en conjunto con F Valparaíso, que nos abrió las puertas, y hemos trabajado en los días de los patrimonios, con F Central Santiago también. Y bueno, ayer estuvimos conmemorando los 40 años del trágico accidente. Ayer ya van 40 años. En esta ocasión se colocó la placa alusiva a los 40 años en el monolito que nosotros como agrupación se hizo, ¿ya? Igual F Valparaíso ya prometió hacer el memorial también para los 41 años. Se supone que debería haber sido ayer, pero se atrasaron las plata y todo eso, la burocracia, entonces se va a hacer para los 41 años. A nosotros como agrupación, y como amante de los trenes, yo no me dicen siempre, ¿y tú perdiste familiares? Yo no perdí familiares, pero sí 2 amigos que eran maquinistas, que ellos son los que siempre recuerdo cuando viajaba desde Mapocho a Tiltil, me hacían pasar a la cabina, y ahí uno se enamoró más del tren, pues. Sí, pues. Entonces es curioso. Entonces yo después que crecí dije, ya cuando pueda salir solo, voy a ir, y en algún momento tal vez llegar a hacer la misa, que es lo que ahora ocurre. Como lo hicimos ayer, participamos de la ceremonia y
muy bonito, llegan familiares, sobrevivientes, ya llega mucha gente. Lo importante que recuerdes que ese es el accidente ferroviario más grande que ha habido en la historia. Más grande de la historia. Recordar que... ¿Cuántas personas fallecieron? Bueno, hasta el momento 132 fallecidos. Bueno, la prensa de la época, como todos sabemos, era una época complicada, se publicó 58 fallecidos y 510 heridos. ¿Ya? Pero la cifra oficial por investigación que se ha hecho son 132 muertos. ¿Ya? Y como 600 heridos. Recordar que los trenes llevan en ambos convoyes, en total 1.000 personas viajaban en ese momento. Y también lo otro, que nosotros viajaban familias de Tiltil en ese día. Sí. ¿Ya? Bueno, yo recuerdo a la Vichy con su familia, también. La cuñada de Nelson. La cuñada del alcalde Nelson Orellana. Ella venía en el tren, venía en el tercer coche de la E16, sí. Ya que venía desde sobrevivió. Exactamente. Y la otra familia nunca puedo saber el nombre, sí. Pero sé que eran dos familias. Sí. Bueno, toda esta historia está recopilada en esta investigación, en esta historia que hace Historia de unos AES, de la agrupación AES 20 y escrito por nuestro querido Randolph Acuña. Y bueno, con esta historia en torno al tren nos vamos con la canción El tren a Paysandú de los Jaivas. Estamos de vuelta en Cultura Pop, el programa del Centro Cultural de Tiltil para Radio Tiltil, donde hablamos de patrimonio, de oficio, de agrupaciones locales, artísticas y culturales. Y hoy estamos nuevamente conversando con Gonzalo Herrera y Randolph Acuña de la agrupación AES 20 Tiltil. Y bueno, quería preguntarte, Randolph, ¿qué es lo que se viene para AES 20 durante este año 2026? Tengo entendido que durante el año pasado, como nos comentaba, estuvieron en Sierra Gorda, han sido invitados varias veces también por Limache, por La Cruz. Yo de hecho te he acompañado a varias encuentros en los establecimientos educacionales de Tiltil. Cuéntanos cómo ha sido este trabajo de educación que desarrolla AES 20 tanto en la comuna como en el ámbito nacional. Bueno, sí, pues me acompañaste una vez a la Cruz de Vera, mira. Yo creo que 2 veces ya te acompañé, 3 veces. Sí, estuvimos en Santa Matilde igual. Exacto. Bueno, aparte de las actividades, de las exposiciones que AES 20 realiza, también se hacen otras actividades dentro de la agrupación, que son las conmemoraciones, como lo que hablábamos delante en el otro bloque. Y también restauraciones de letreros, cabinas, que se ha hecho bastante, sobre todo en la quinta región. Bueno, la de Tiltil tuvimos que retirar el letrero porque lo dañaron. Y el año pasado, el 2025, fue un año muy complejo para AES 20. Tuvimos muchas exposiciones. Siempre en un año se logran realizar, no sé, 12, 13, que es lo máximo que hemos realizado en un año. El año pasado se realizaron 25 exposiciones en todo, digamos, la quinta región, y lo que pasó en Sierra Gorda, Santiago también estuvo involucrado. Y lo de Sierra Gorda fue muy emotivo y hermoso para nosotros como agrupación. Pues yo iba con el equipo completo, al final todos trabajan, es complicado moverse, digamos, con todo pagado por la agrupación de Sierra Gorda, que fue el municipio en realidad que nos invitó. Y habían hartos socios, en este caso estaba el tren de... el AEB, que se llama, que es el tren de Antofagasta, Bolivia, ya que es de Luxi, creo. Y bueno, Ferronor, porque las otras empresas grandes que se colocaron con los dineros para llevar a varias personas, digamos, desde Chile, porque a mucha gente de Chile que, por ejemplo, el Museo Ferroviario, el Tren del Recuerdo, AES 20, La Calera, que tenemos agrupaciones, muchas agrupaciones. Y dentro también de la actividad están las charlas que hacemos en el Tren del Recuerdo todos los meses, desde Tiltil a Limache. Eso sigue con Patrimonio Ferroviario. Ya vamos a cumplir 3 años con FB Patrimonio. Y también compartimos con ellos en el norte. También fueron invitados. Fue muy bonito haber podido exponer, llevar, ¿cierto?, nuestros videos de la zona 1 y de nuestras estaciones, que fue lo que se presentó en este caso por Paico, Tiltil, Runque y Montenegro, que son las 4 estaciones que nos competen a nosotros como comuna. Y este año ya arrancamos, ¿cierto?, en enero ya con 2 charlas en el Tren del Recuerdo, que hubo ya hace poco, y ya llevamos 3 exposiciones en la localidad de Yayay. Yayay hizo un convenio con AES 20, estamos trabajando con ellos directamente todos los meses para los turistas del Tren del Recuerdo. Ya la exposición se monta el día viernes y se retira el día lunes para recibir a los turistas, y esto va a ser por el año completo. Ese es como los trayectos. Bueno, y después el Día de los Patrimonios en Valparaíso, que siempre
Eso sí o sí, para F Valparaíso nos llaman en Limache el día sábado y domingo a la estación Puerto. Es cierto que en realidad es la exposición más grande que se realiza en cantidad de público, porque llegan alrededor de 8.000 personas. Ya es agotador, igual hay que estar a las 6 de la mañana saliendo de Tiltil con el equipo completo, con todas las cosas, y retirar en la noche, porque llega mucha gente, pero es bonito, sí. A la gente le gusta mucho el ferrocarril, como dice Gonzalo, les trae recuerdos, sobre todo a la gente adulta en los trenes, las charlas. Cuando se hace en el tren de recuerdo, les regalamos un boleto como un obsequio. Después se hace como un concurso en realidad de lo que se habló en la charla, y el que está atento levanta la mano primero, se lleva un boleto, y la gente le encanta eso del recuerdo, sobre todo el boleto, les trae muchos recuerdos. Yo escuchaba a Randall muy atentamente, y claro, antiguamente también había diferentes tipos de trenes. Tú te enamoraste de la AES20. De los AES en realidad. Yo me enamoré del automotor Salón, el italiano. Ya. Era un tren que llegó a Chile para conmemorar el centenario del ferrocarril Santiago Valparaíso, o sea, en 1963, y que corrió hasta los años 80, que era un tren de lujo, era un tren Salón que corría entre Santiago y Valparaíso, y era el más rápido, se demoraba 2 horas 45 minutos entre Santiago y Valparaíso, porque solamente salía de Puerto, paraba en Quilpué, Viña y Puerto. Exacto. O sea, en Tiltil no paraba. De hecho, ese tiene el récord de tiempo entre Mapocho y Puerto. Exacto. Nadie lo superó. Era muy bonito, tenía aire acondicionado, algo que en ese tiempo era un lujo. Debutaban ahí. Tenía un coche café, coche bar, que era muy lindo. Y en ese sentido, Gonzalo, tú que miras de afuera lo que es la agrupación AES20, ¿cuál es la importancia que tiene para Tiltil? Bueno, yo creo que hay muchas cosas. Yo primero felicito siempre a Randall por el esfuerzo, la tinca, no sé, por la pasión que le ha puesto, porque yo sé que él se ha sacrificado mucho y ha mantenido vivo un recuerdo de un patrimonio que es tan importante, porque ha permitido el desarrollo cultural, social, económico de Tiltil, pero no solo Tiltil, digamos, de Chile en general. Y el trayecto entre Santiago y Valparaíso fue quizá el más importante de Chile en algún minuto. Y hoy en día no pierde vigencia. Los ferrocarriles a nivel mundial están en un resurgimiento, que nosotros esperamos que Chile se ponga nuevamente en esa línea. Ahora, lo que hace Randolph es justamente mantener viva esa memoria de la importancia que son los ferrocarriles, por todo lo que aquí se ha mencionado. Entonces yo creo que mantener esa memoria y subirnos al carro de los trenes en esta tendencia mundial, basta ver Europa, basta ver China o algunos otros países, cómo han reflotado, cómo las tecnologías los han optimizado y se están ocupando enormemente, tanto con pasajeros como en carga. Así es. Bueno, sí, también por mi parte y en nombre acá de la comunidad, yo creo que todos felicitar a la agrupación AES20, que cumple una labor muy importante en la educación patrimonial, el patrimonio inmaterial también, que hablábamos días atrás en este programa, que es la historia, el recuerdo, la nostalgia de ciertas cosas que van quedando y que dan identidad también a nuestra comuna. Estuvo también el año pasado celebrando aquí sus 8 años de existencia en una bonita exposición en nuestra sala, y también ahí hubo un pequeño reconocimiento. Ellos son una agrupación sin fines de lucro, su objetivo, y lo hacen todo por de puro corazón nomás, es poder dar a conocer también a las nuevas generaciones que no conocieron de medios de transporte que tanto añoramos que vuelva para acá. Y bueno, como pueden también hacer un llamado también a la comunidad que pueda colaborar, que pueda estar presente aquí también con AES20. Ahí por ahí de repente vamos a dar avisos de algunas colectas para adquirir, porque ellos todo lo adquieren, tienen implementos, campanas, cortaboletos, distintos. Que dice la Javiera eso, sí, pues bueno, el Puntal siempre ha sido el centro cultural para nosotros un gran apoyo. No es porque esté aquí, por si acaso, pero es así. Y uno tiene que reconocer las cosas como son. Si el Centro Cultural se ha portado un 7 con nosotros, y esperamos volver cuando cumplamos este año los 9 años, poder exponer, ya siempre hay cositas que van llegando nuevas. De hecho ya llegaron unas cosas nuevas ya para este año 2026. Así que muy agradecido. Y se va ampliando también este museo itinerante. Sí, bueno, a mí me parece fantástico todo esto que hemos conversado. Recordar también que el ferrocarril fue haciendo historia, cultura, muchos pueblos se desarrollaron a partir del ferrocarril. De hecho, Polpaico se llama Estación Polpaico porque Polpaico en sí estaba donde es Plazuela, ahora más o menos, ahí donde estaba esa gran casona, ahí estaban los carabineros, de hecho estuvieron ahí.
y Polpaico se va trasladando de alguna manera porque el ferrocarril llega al lugar donde lo conocemos hoy. Tiltil mismo. Tiltil era el pueblo viejo, donde está la plaza de las monjas que se conoce. Pero bueno, el ferrocarril, el trazado debía pasar por este sector y eso hizo que se fuera desarrollando Tiltil a este lado del río, digamos, un Tiltil nuevo, después con la municipalidad y todo eso. Ahora, si a mí me permiten, yo espero que el ferrocarril vuelva. Estamos en este minuto en un resurgir, como decía, de los trenes. En la región metropolitana se habla de 3 proyectos de metrotrenes, que son trenes suburbanos a Rancagua, a Melipilla, y el de Batuco, Tiltil, que por el momento es Batuco. Se ha hecho muchos esfuerzos para que este llegue a Tiltil. Sería una cosa fantástica porque hay que pensar que el ferrocarril es mucho más recto y más corto su trazado a Santiago. Si yo me voy por carretera a Santiago, al centro de Santiago desde Tiltil son 60 kilómetros, por la vía férrea son aproximadamente 12 kilómetros menos, son 47, 48 kilómetros. El metrotren de Batuco a Santiago, y que si llegara a Tiltil, pensemos que ya existe en Quilicura el metro línea 3, pronto va a existir en Estación Matucana el metro línea 7, y ya existe también el metro línea 5 en Estación Quinta Normal, que son las estaciones a las cuales llegaría el metrotren desde Tiltil. Cuando esto ocurra, vamos a poder estar desde Tiltil en el metro línea 3 en Quilicura en poco menos de 35 minutos y en Quinta Normal o en Matucana en poco menos de 45 minutos. Eso es un sueño para todos, sería algo. Es un sueño, pero es realizable, y si eso se hace, vamos a poder estar en 1 hora o un poquito más, quizá casi en cualquier parte del Gran Santiago, a la luz de las tecnologías. Y eso no solamente es más rápido, sino que además es más regular, lo que permite que uno se programe. Puede organizar. Es más seguro, más rápido, más cómodo. Así que yo llamo a las autoridades que se acuerden de Tiltil. Eso, que cumplan. Porque nos han prometido mucho que el metrotren va a llegar a Tiltil. Son solo 20 kilómetros desde Batuco y pudiera hacerse en un primer momento como una cosa parcial. No tiene para quedar 2 vías, claro, porque no va a haber un tren cada 10 minutos como en Batuco. Exacto. Va a haber, 3, 4 servicios en la mañana, 3, 4 servicios en la tarde, y eso permitiría que la gente viva en Tiltil y trabaje o estudie en Santiago. Exacto. Sí, entendiendo también que el mundo va avanzando súper rápido y hay otras realidades en otros países donde el tren, más allá del metro, cumple una labor fundamental en la interconexión entre diferentes países. Uno puede de hecho viajar entre países en el tren y es un servicio central en los medios de transporte de otras realidades que son parte de este tiempo en el que vivimos, ¿no? Quería, bueno, para ir un poquito cerrando, me quedé con la duda, Randolph, ¿cómo es la experiencia de las personas cuando ustedes hacen las exposiciones? Por ejemplo, cuando van a los colegios y llevan el museo itinerante, o cuando van hacia el tren del recuerdo, ¿cómo es esa experiencia? ¿Cómo los recibe la gente? Bueno, siempre en el tren del recuerdo para nosotros es emocionante ver a los adultos mayores, en realidad, que son los que les revive el recuerdo, y los ha pasado en algunas exposiciones también. Se han puesto a llorar mucha gente. Nos pasó en Limache una vez una abuelita, se acordaba de su padre, de su marido, de su esposo, que había sido maquinista y jefe de estación. Entonces tuvimos que sentarla, darle agüita, para ella ver las cosas, porque ella había trabajado en ferrocarriles, como que también vendía boletos, pasajes en la estación, también fue jefe de estación, y nosotros teníamos ahí debutando la fechadora, que estamos hablando que es del 1924. Entonces ella, al ver eso, se vino todo, no sé, de su juventud, yo creo. Muchos recuerdos, lloraba, nos asustamos porque se descompensó. En el tren de recuerdo también nos ha pasado lo mismo cuando sacamos los boletos, porque igual Joaquín, que es el que me acompaña siempre, él se personifica de conductor en el tren de recuerdo, y en las exposiciones también se personifica de conductor, va otro de maquinista, va Jimena, que es de ventera, cuando nos tocan el patrimonio. Entonces se trata de recuperar toda la identidad que tuvo el ferrocarril en sí, digamos, en los vagones sobre todo. Queremos también habilitar, en este caso ahora para el Día del Patrimonio, como al bufetero, como decía Gonzalo, al Malta Billy Pilsen. De hecho, se habla en las charlas en el tren, y Malta Billy Pilsen, la gente lo tiene muy ahí, el recuerdo vivo de eso. Sí, por el canasto. El canasto, sí, cuando tenían la pierna al medio músculo, pobre con el canasto. Lo hacían todo en realidad ellos. Por eso, la época del ferrocarril es la época que yo llegué de los 80, lo que pude vivir hasta lo que se termina, ¿cierto? Los 90. El tren, la gente viajaba, porque era rápido, cómodo, era barato igual,
Y se disfrutaba el viaje. Todo más que salir del trabajo o ir de vacaciones era disfrutar el viaje, porque el tren, recordemos que pasa por partes muy lindas. Sobre todo en nuestro trazado hasta el puerto no va como la carretera, que es más invasiva. Va por los cerros. Recordar que de Enrique May al Valle Aconcagua, saliendo de Enrique May a Yayaye, es una vista hermosa. Y rocoso, todo eso, y eso a la gente le gusta. Entonces hoy en día, si tú ves el de Limache a Valpo, la gente solo corre, reclama que va apurado, que va apretado, que no hay aire acondicionado, que lo que siempre reclaman por los servicios. Merval, Metro Valparaíso tiene un servicio excelente, trenes cada 5 minutos, sí, en la hora punta, muy rápido. Ahora llegaron 5 trenes nuevos que fui a sacar unas tomas cuando pasaron, porque es un hito son 5 trenes que se integran a la flota normal, ya para el diario, digamos, de Limache a Puerto. ¿Ya? Entonces la gente no disfruta hoy en día el viaje en tren. Y hay que mencionar el ramal de Talca Constitución, que se destruyó para el terremoto del 2010 y que se reconstruyó, y entiendo que se inauguró hace muy poco. Hace poquito llegaron los nuevos trenes. Y están súper lindos los trenes. Son de la Metal Par, parece que son brasileños. Creo que sí, pero quedó muy bonito. Yo pude ver un video, noticia, sí, espectacular. Muy lindo. Oye, si cuando se quiere se puede. Exactamente. Oye, con esta conversación en torno al tren, en torno al patrimonio ferroviario, queremos darle las gracias a Randolph Acuña, de la agrupación AES20, y a nuestro querido amigo también Gonzalo Herrera, por este paso por la historia en torno al ferrocarril, en torno a la historia de Tiltil, y un poco soñando en el futuro. Sí, bueno, nos faltó tiempo y muchas anécdotas aquí, muchos recuerdos que ir contando, así que va a dar para otro capítulo más adelante, cuando estemos Día del Patrimonio o celebrando los 9 años de AES20. Así que bueno, agradecidos de que puedan acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Sí, y bueno, recomendarles la página de Instagram de la agrupación AES20, AES20 Tiltil, para que sigan todos sus trabajos, sus investigaciones y sus salidas a terreno. No sé si quieren decir alguna palabra para despedirnos. Bueno, muy agradecido de la invitación a la radio de Tiltil. Qué bueno que esto se haya gestado, se haya concretado en realidad. Y bueno, esperamos, como dijo Javier, a volver en algún momento. Ahí estaremos aportando siempre con cultura. Esa es la idea, que no se pierda la cultura. Así que muy agradecido. Oye, muchas gracias también por la invitación. Creo que es siempre importante recordar esto, y esto es hacer comunidad, esto es hacer cultura, y que vuelva el tren. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Bueno, nos estamos despidiendo junto a Javiera Desmartis y Tomás Ahumada acá en Cultura Pop, el programa del Centro Cultural de Tiltil para Radio Tiltil. Y Javier también ahí en los controles, los saludamos. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Y seguimos con la canción El Tren de Chico Trujillo. Cultura Pop, un programa del Centro Cultural Tiltil, un espacio para conversar sobre agenda cultural, panoramas, patrimonio, oficios locales y todo lo que mueve la cultura a nivel local y nacional. Conduce Javiera Desmartis y Tomás Ahumada. Cultura Pop, cultura viva desde Tiltil.